Arratsaldeon, muy buenas tardes. Estamos a martes 23 de marzo, aquí seguimos con todos ustedes. Segunda parte de este especial informativo. Quédense con nosotros un ratito más. Ya sabemos que ha subido la temperatura. Por cierto, quien haya madrugado esta mañana, tela marinera. Yo creo que no teníamos ni 3 grados. Casi me congelo esta mañana. Y mira ahora, claro, yo vengo con José de cuello, vuelto, bueno, en fin. Claro, es que esto es lo que tiene la primavera. Por cierto, ya saben, el sábado cambio de hora. ¿Qué vamos a hacer? Perder una hora de sueño. Bueno, ya se lo iremos contando también durante toda esta semana. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues que la información de hoy se centra de nuevo en vacunación, en AstraZeneca, en la Janssen que va a venir, en el resto de vacunas, en los colectivos que empiezan a vacunar, porque AstraZeneca, después de la autorización de la Agencia Europea del Medicamento, se vuelve a vacunar en todas las comunidades autónomas a partir de mañana miércoles. Pero vamos a empezar por otro tema que es como de corrillo también, ¿eh? O sea, que nosotros estamos restringidos a movernos en nuestra comunidad autónoma y el resto básicamente también, salvo Canarias y Baleares y Madrid, y resulta que podemos recibir a todos los turistas europeos, el resto del mundo, o sea, turistas internacionales, solamente con pedirles una PCR negativa y disfrutar aquí de su estancia. Bueno, entonces nos parece un poquito raro, un poquito ilógico por lo menos. Vale, vamos a empezar por este tema y por las voces que hoy se han pronunciado en torno a este asunto. Y precisamente vamos a empezar por la portavoz del Gobierno de Madrid, la portavoz María Jesús Montero y ministro de Economía. ¿Por qué? Porque ya saben que los martes hay Consejo de Ministros y después de los acuerdos alcanzados, algunos de interés, otros de mero trámite, pues habla de algunas de las cuestiones de actualidad. Por ejemplo, el tema de la movilidad. ¿Y qué es lo que ha dicho? Pues que son las comunidades autónomas las que decidirán si dejan o no dejan llegar a los extranjeros. En el sentido de que son las autoridades de las comunidades autónomas las que tienen dentro de su marco competencial la capacidad o no de hacer un cierre perimetral respecto de su comunidad autónoma. Y esto implica y significa que si hay un cierre perimetral porque se entiende que la cifra que hay en ese momento de incidencia dentro de esa parte del territorio aconsejan que ni entren ni salgan personas, salvo por razones debidamente justificadas, son las que de alguna manera impiden que ciudadanos puedan visitar otras comunidades autónomas u otros entornos que aparentemente pueden ser igualmente seguros, pero son las reglas de juego con las que nos hemos dotado en este mecanismo de cogobernanza y el Gobierno va a ser respetuoso y va a respaldar las decisiones que adopten las autoridades de las comunidades autónomas respecto a los cierres perimetrales. Si en determinada zona se entiende que ni deben entrar ni salir personas para un mejor control de la pandemia sanitaria, aunque eso pueda aparentar que no es coherente con la entrada de personas de otros lugares europeos, creemos que hay que respetar el criterio del presidente autonómico, de la autoridad sanitaria que corresponde y, por tanto, lo que el Gobierno vela es porque haya reciprocidad con los países del conjunto de Europa respecto al movimiento una vez que se tiene la PCR, pero somos coherentes también con esa situación de delegación de competencia y si un presidente entiende que en su territorio ni deben de entrar ni deben de salir ciudadanos, salvo por causa justificada, nosotros lo vamos a respetar como lo venimos haciendo. Esto es lo que dicen hoy desde el Gobierno central. Precisamente mañana hay una nueva reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad, presidido por la ministra Carolina Darias y con la participación de los responsables de salud de las comunidades autónomas. En el orden del día de este Consejo Interterritorial extraordinario, pues aclarar las restricciones respecto a la llegada de turistas extranjeros a España. Este será el tema del orden del día. Mientras tanto, más voces. Aquí en Euskadi, allí en Madrid, Consejo de Ministros, hoy aquí en Euskadi, Consejo de Gobierno vasco. El portavoz del Gobierno, este es Bingen Zupiria, también ha hablado de la movilidad y de la llegada de turistas extranjeros. Tenemos establecido un toque de queda. Tenemos limitada la actividad comercial, cultural y deportiva. Tenemos limitada la actividad hostelera
y estamos casi rogando a la ciudadanía que evite la movilidad que no sea estrictamente necesaria. Hemos limitado los grupos de personas con las que nos podemos reunir habitualmente a 4 y además en fechas determinadas hemos pedido que no haya mezcla entre diferentes unidades convivenciales en los interiores de los hogares o en los interiores de los establecimientos hosteleros. Estas son las normas que indican cuál es la opinión del Gobierno sobre la movilidad y sobre las aglomeraciones de personas. Y a ellas nos remitimos permanentemente. Bueno, y una voz más que también llega desde Euskadi es la consejera de Salud, Gochone Sagardui. Nosotros en Euskadi siempre nos hemos mantenido, ustedes lo saben bien, en el llamamiento de la mínima movilidad posible. Así lo hemos hecho a la hora de adoptar las medidas que son de nuestra competencia, pero así lo hacemos también a la hora de poder respaldar todas aquellas que se adopten a nivel europeo. Creo que estamos en un momento en el que el cambio de tendencia que parece estar dándose en la evolución de la pandemia, no solo en Euskadi, no solo en el Estado, sino en varios países también de la Unión Europea, lo que es una llamada más a la atención de decir que la movilidad lo mínimo posible, la más restringida posible. Bueno, estas son las voces y las recomendaciones. Alemania, por ejemplo, va a aplicar esta Semana Santa las más severas restricciones que se ha aplicado a los ciudadanos alemanes desde el comienzo de la pandemia. ¿Por qué? Porque la situación del coronavirus, de los contagios, está siendo realmente mala. Angela Merkel lo ha dicho así, bueno, pues que se vuelven a cerrar los comercios salvo los esenciales, también los centros educativos. Ha tenido una reunión con los 16 ministros de los Estados Federados en una reunión que ha durado 12 horas y ha dicho que la movilidad tiene que ser la mínima durante toda la Semana Santa. Es un periodo que ha cerrado del 1 al 5 de abril. En la nota que nos han remitido no pone si los alemanes van a poder venir, porque muchos tienen segundas residencias, pues por ejemplo, pongamos, en Baleares. Entonces parece que eso sí, pero una vez que vuelvan a su país tendrían que presentar de nuevo una PCR negativa. Esto Alemania, pero Reino Unido, que por cierto tiene un récord de vacunación con AstraZeneca, pero auténtico récord, lo que ha dicho es que como vea que un británico se marcha de aquí y se va de vacaciones al extranjero, le voy a poner una multa de 6.000 euros. Y cuando atacan al bolsillo, ahí es donde todo el mundo entiende. Con esto concluimos de momento el apartado de la movilidad. Ven, Francia también puso medidas más restrictivas. Hoy se ha dado a conocer las medidas en Alemania, las multas que puede dar Reino Unido, y mañana el Consejo Interterritorial decidirá y se aclarará si va a permitir llegar a los turistas extranjeros. Pasamos página, porque el otro tema que nos ocupa ya durante varias semanas es la vacuna AstraZeneca. Como saben, se suspendió de forma cautelar la administración de esta vacuna por los efectos negativos que podría tener con esos trombos. Alguna mujer, en concreto en Marbella, moría una mujer. Aquí no parece que ha habido efectos, aquí en Euskadi me refiero. Bueno, después de lo que ha dicho la Agencia Europea del Medicamento, es que es mejor asumirlo, ese riesgo, con el beneficio, y en eso estamos muy de acuerdo, de la vacunación. Pues nada, venga, todos de nuevo a vacunarse. Y aquí en el Estado han decidido que la vacunación con AstraZeneca tenga lugar mañana miércoles. Carolina Darias, la ministra de Sanidad. Reiniciamos la vacuna el miércoles, como habíamos comentado, de AstraZeneca. Se suprime el límite de edad establecido a los 55 años y se amplía hasta los 65 años. Esto también va a quedar, digamos, a la espera de que nuevos estudios como el que se ha presentado esta tarde mismo, el nuevo ensayo clínico de AstraZeneca en Estados Unidos con mayores de 65 años. Tenemos la información de la nota de prensa, pero queremos conocer con exactitud de ese estudio. Lo que apunta bien, lo digo así, pero también tenemos que esperar a estudiarlo y también a ver la disponibilidad de vacunas.
Y también, por tanto, se aprueba reiniciar la vacunación al mismo tiempo con personas de 65 años hacia abajo y también retomar los grupos de funciones esenciales, esto es el 3B, el 3C y el 6, que habían quedado en suspenso tras la decisión del lunes pasado. Las vacunas, como ya he dicho en otras ocasiones, lo vuelvo a reiterar hoy, son seguras, son eficaces y salvan vidas. Y, por tanto, siguiendo el criterio de la Agencia Europea del Medicamento, una vez emitido el dictamen, la declaración por el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia, conocido como PRAC, pues retomamos y adoptamos este acuerdo para también transmitir la máxima confianza y la máxima seguridad, porque nuestros sistemas de farmacovigilancia son robustos y funcionan. Y aquí también, Gochone Sagardui, la consejera de Salud, ha reiterado que la vacunación con AstraZeneca se reanuda también mañana mañana miércoles, yo ya estoy acabando la semana. Lo hará primero con aquellas que ya tenían cita y que quedó paralizado, se reanuda la vacunación con este colectivo y otros más. Y además ha ampliado, ya saben que antes era hasta los 55 años, ya les hemos contado que AstraZeneca se va a administrar también al colectivo de personas hasta los 65 años. Se amplía, por tanto, 10 años más. Mañana mismo retomaremos la vacunación con esta vacuna, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento. La EMA afirmó que la vacuna es efectiva y segura y sus beneficios superan los posibles riesgos. Hasta el momento, de las más de 53.000 dosis administradas en Euskadi de esta vacuna, no hay constancia de ningún efecto secundario grave. Por lo tanto, mañana activaremos de nuevo la vacunación con AstraZeneca e insisto en el mensaje de tranquilidad. La segunda decisión es que, siguiendo las opiniones del equipo técnico-científico, ampliaremos el uso de esta vacuna hasta los 65 años. Ya saben que hasta ahora estábamos vacunando a colectivos esenciales de 55 años y menos. A partir de ahora, elevaremos ese límite de edad. Y la tercera decisión es que se ha dado luz verde a vacunar a la población general por criterio de edad. Se llamará a las personas de 65 años y se continuará de manera descendente. Estas son las decisiones ratificadas ayer y ahora es momento de ponerlas en marcha. No es tarea fácil, pero les aseguro que en Euskadi haremos un esfuerzo por recuperar el ritmo de vacunación lo antes posible. Ese es nuestro objetivo. En la práctica, esto se traduce en lo siguiente. A lo largo de esta semana tenemos la previsión de administrar 27.000 vacunas de AstraZeneca. ¿A quiénes administraremos esta dosis? Por un lado, se las administraremos a aquellas personas que estaban citadas la semana pasada y a quienes no se les pudo vacunar por la paralización de la vacunación con AstraZeneca, que son profesionales del ámbito educativo no universitario. Esta mediodía, Osakidetza comenzará a enviar mensajes para que puedan solicitar cita a través de la web. A través de esta plataforma podrán solicitar cita en torno a 20.700 personas. Y también abordaremos los colectivos que quedaron pendientes de ser citados por la suspensión temporal de la vacuna la semana pasada. Personal de extinción de incendios en los aeropuertos, profesionales de los puertos de Bilbao y Pasaia, profesionales del transporte público de viajeros arrantzales. Su citación será a través de otras vías. Por otro lado, ya estamos trabajando para ampliar la citación a los 65 años en aquellos grupos que ya habíamos vacunado con AstraZeneca hasta los 55. Me refiero a la Ertzaintza, policías municipales, otros cuerpos de seguridad, bomberos y otras profesiones sanitarias y sociosanitarias. Como lo hemos hecho hasta ahora, para la vacunación de algunos de estos colectivos contaremos con la colaboración de sus servicios de prevención, de sus mutuas y también de las diputaciones forales. Estos son los colectivos a los que vamos a citar, bien porque quedaron pendientes o bien porque debemos ampliar la edad de vacunación. Vale, 27.000 personas serán vacunadas con AstraZeneca en esta semana que va
según luego confirmaba ella misma, del miércoles al domingo. Damos por hecho entonces que el fin de semana sí va a haber vacunación. Vamos ahora a conocer las previsiones del colectivo de personas, que algunos de ellos acaba de citar, y previsión temporal. Y además, la consejera también nos cita el tanto por ciento de las personas que ya han sido vacunadas, esto sí, con Pfizer, Moderna y AstraZeneca en una primera y segunda dosis. ¿Qué previsión temporal tenemos para llevarlo a cabo? Nuestra previsión es que esta misma semana podamos vacunar a los colectivos que he citado que quedaron pendientes: ámbito educativo, transporte, puertos, bomberos de aeropuertos y arranzales. Y ya la semana que viene compaginemos la vacunación de la población general de 65 años o menos con la administración de dosis a aquellos colectivos a los que debemos ampliar hasta los 65, es decir, Ertzaintza, policías municipales, bomberos y otros colectivos sociosanitarios. Todo esto, como saben, estará supeditado a la disponibilidad de dosis. Así, podemos decir que 33.568 personas de más de 90 años han recibido su vacuna. Esto supone un 98,3% de la población diana. En cuanto al colectivo de más de 80 años, hemos administrado la vacuna a 47.842 personas, lo que supone un 38,6% de la población diana. El 100% del personal de Osakidetza cuenta con la primera dosis y un 86% ha logrado culminar la pauta completa. En el caso del personal de la sanidad privada, en torno al 80% cuenta ya con la primera dosis. Como ven, vamos avanzando. Todo ello siempre en función de la disponibilidad de dosis. Ayer nos llegó una nueva remesa de Pfizer, 37.440 dosis. Las vamos a seguir administrando esta semana a las personas mayores, garantizando siempre un stock estratégico de segunda dosis. Ha hablado de la vacuna Pfizer, que sigue llegando como todos los lunes, se reparten en las comunidades autónomas. Pero ahora vamos a viajar otra vez a Madrid, porque aquí lo que se ha hablado es de la cuarta de las vacunas, que es la vacuna Janssen. La Agencia Europea del Medicamento, que es raro, ha anunciado que se retrasa la llegada de las primeras dosis de la vacuna Janssen para finales de abril y que llegarán a España en este mes de abril 5,5 millones de vacunas. La previsión es que a lo largo del verano podamos conseguir que el 70% de la población se encuentre vacunada. De hecho, en esa línea apunta que este segundo trimestre vamos a tener la dosis de la vacuna de Janssen, que recuerdan también es la última vacuna que se ha aprobado, una vacuna de la que vamos a recibir dosis por valor de 5,5 millones de dosis, es decir, una cantidad significativa respecto a lo que se venía recibiendo por parte de las otras marcas hasta la fecha, unas dosis que, como recuerdan, son individuales, es decir, que no requieren de una segunda vacunación hacia la misma persona, por lo que creemos que con esta vacuna también vamos a compensar la dificultad que tenemos de suministro para otras marcas, para otra industria farmacéutica. Todos los países somos conscientes de que es imprescindible agilizar este ritmo de vacunación y que esta es la clave no solo para salvar vidas, sino también para la pronta, esperemos que sí, recuperación económica. Bueno, a ver, estamos con las vacunas, ¿no? Ya nos hemos aprendido todos y todas los nombres de las vacunas y a qué colectivos se están dando, aunque últimamente me llegan rumores de que cambian un poco, porque la vacuna Pfizer es para los mayores. Ya hemos escuchado que tanto por ciento tan importante de colectivo de mayores se han dado ya incluso la segunda dosis, pero me llega Moderna, que es del colectivo de Osakidetza, del personal sanitario, me dicen que en algún caso le están dando también la Pfizer, no sé, presuntamente. Luego tenemos AstraZeneca, que acabamos de confirmar que mañana comienza de nuevo la vacunación, y la Janssen, esta vacuna Janssen, como decía
Ahora la ministra portavoz María Jesús Montero llegará 5,5 millones de vacunas. Decía también la ministra que el objetivo es que el 70% de la población de todo el Estado esté vacunado para este verano. Tengo mis dudas, tal y como está el tema de la vacunación. Aquí comparto el colectivo de los invisibles, no sabemos ni cuándo nos tocará, no sé, quizás para final de año, tampoco pintamos nada, ¿no? Bueno, eso parece. Luego hablaremos también del certificado de vacunación, pero tengo aquí unos datos de vacunas. Síganme, ¿eh? María Jesús Montero ha dicho que al Estado van a llegar 5,5 millones de vacunas, pero en términos generales europeos, van a llegar a Europa 55 millones de vacunas Janssen, 200 millones de vacunas Pfizer, 70 millones de AstraZeneca y 35 millones de Moderna. Todo ello antes de junio. Estas son las previsiones. Apúntesela que yo me voy a guardar esta cifra. Y además hemos hecho la cuenta. Tanto millón suponen 360 millones de vacunas que van a llegar a la Unión Europea. ¿Y estos 360 millones cómo se va a repartir? Bueno, pues en la Unión Europea estamos 27 países y el número de habitantes, o sea, la población, es de 446 millones de personas. Datos de enero del 2021, o sea, de ayer mismo. Si somos 446 y llegan 360 de la población total, quitamos a los niños, bebés y demás, a los que en principio no se van a vacunar, lactantes, personas embarazadas, en riesgo, etcétera, pues sí, pues es que las cuentas darían y para junio estaríamos vacunados. Bueno, pues esto es una cuenta como tal, pero me guardo la hoja con los datos para cuando ustedes me los vuelvan a pedir, porque ahora lo que vamos a hacer es actualizar y lo vamos a ver en pantalla cuál es la situación ahora en Euskadi, los datos de contagio en las últimas 24 horas. En el día de ayer se hicieron 9.633 diagnósticos, de los que, 435 han sido positivos. Por tanto, seguimos subiendo. Por territorios, 110 en Álava, 206 en Vizcaya, 114 en Guipúzcoa y 5 también fuera de, pues que tienen residencia fuera de Euskadi. Ayer, 48 personas ingresaron por COVID en planta y en las UCIs hay actualmente 81 personas con COVID. Vamos a ver cuál es el reparto por nuestros municipios, antes de escuchar las voces también valorando estos datos de contagios. En Vizcaya siguen en rojo El Hórreo, que suma 2 nuevos positivos, y Ermua con 17 nuevos casos COVID. En nuestras localidades, lo que a nuestras comarcas se refiere, todos fuera del nivel de riesgo. Bilbao suma 91 más, Baracaldo 10, Sestao 3, Portugalete 2, 9 Santurchi, 1 Trapagarán, ninguno en Ortuella, Abanto y Musquis 1 cada uno, ninguno en Ciervena, Erandio 2, Leioa 5 y Guecho 7. Centros educativos, 57 aulas están clausuradas, pertenecen a 38 colegios, representa el 0,32% del total de aulas en Euskadi. Por lo tanto, el número de contagio entre nuestros chavales ha descendido. Vamos a escuchar de Gotzone Sagardui la valoración que hace de estos datos de contagios. Vaya por delante que dice que estamos cada vez más lejos de ese 60% de tasa de incidencia acumulada que deberíamos tener. 228,35 es la incidencia acumulada en este momento y la tasa del día 4,5%. Ayer se realizaron 9.630 pruebas diagnósticas y de ellas 435 con resultado positivo. 110 en Álava, 206 en Vizcaya, 114 en Guipúzcoa y 5 de otras procedencias. En una semana, de domingo a domingo,
la tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes ha crecido un 11%. Actualmente se sitúa en 228,35 casos por 100.000 habitantes. Los valores del índice de reproducción se han incrementado alcanzando o superando el valor del 1,1 desde el 15 de marzo. Actualmente está en 1,06. En conjunto, los resultados indican que tras pasar un fondo de valle, se ha iniciado una fase de crecimiento de la incidencia. En los próximos días seguiremos observando previsiblemente incrementos moderados en las tasas de incidencia acumulada. Es importante observar la evolución de los próximos 2-3 días. Nos estamos alejando del objetivo de 60 casos por 100.000 habitantes. Por ello, sigue siendo absolutamente necesario seguir aplicando y cumpliendo con todas las medidas preventivas ya conocidas. En cuanto al ámbito asistencial, se observa una estabilización del número de ingresados en UCI y cierto aumento en el número de los ingresados en planta. Actualmente tenemos 81 personas en las unidades de críticos y 240 personas ingresadas en planta de los hospitales de Osakidetza. Cabe señalar que la ocupación de las UCIs es, en este momento, superior a la que existía a finales de diciembre de 2020, cuando se inició esta segunda subida de segunda ola o tercera ola, como prefieran llamarlo. Tercera ola y incluso voces autorizadas hablan ya de una cuarta ola. Lo que tenemos cada vez más claro es que la vacuna es el único antídoto contra los contagios para salir de esta epidemia de la COVID-19. José Antonio Forcada, portavoz de Alianza contra los Bulos en Vacunas. Arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bien, gracias. Estamos escuchando las voces autorizadas de los responsables, al menos políticos, de salud en Euskadi, del Ministerio de Sanidad, hablando de un cambio de tendencia y de cómo las vacunas, lo decía yo en palabras propias, también es la única solución. José Antonio, ¿es la única solución? Evidentemente es la única solución. Cualquier otra actuación que estamos desarrollando, como son las medidas preventivas, pues nos ayudan a evitar esos contagios y a bajar pues esas tasas de incidencias tan altas que tenemos en nuestro país todavía, ¿no? Pero la solución definitiva, evidentemente, pasa por la inmunidad de las personas. Y una inmunidad que no nos afecte en cuanto a padecer enfermedades y en cuanto a tener que ser, en muchos casos, ingresados en los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. La vacuna se ha demostrado que tiene una alta eficacia, una alta efectividad y, además, pues también una alta seguridad, a pesar pues, de que siempre pueden aparecer algún tipo de eventos adversos relacionados con su administración. Y, sin embargo, y a pesar de todo esto, sigue habiendo grupos negacionistas y bulos, sobre todo en las redes sociales, en contra de las vacunas. Claro, pero bueno, esto no es nada que nos tenga que sorprender ni nada nuevo, ¿no? Cuando Edward Jenner descubrió y fabricó la primera vacuna frente a la viruela, hace ya más de 200 años, al poco tiempo aparecieron los primeros negacionistas de la vacuna, incluso pues, diciendo que la gente que recibía esa vacuna frente a la viruela pues, iba a desarrollar pues, cuernos, cabezas de vacas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya está inherente con la historia. Y si pensamos que hay gente que sigue pensando que la Tierra es plana, pues ¿qué te voy a decir de una cosa como es tan invisible como es la vacuna y el efecto de la vacuna, ¿no? Las vacunas siempre ha habido gente que ha negado su utilidad y así nos vamos a mantener. Nuestro deber, nuestro objetivo es rebatir todas estas afirmaciones a través de las evidencias científicas. Las evidencias científicas nos ayudan a demostrar que sin la vacuna seguiríamos inmersos no solo en esta pandemia de coronavirus, sino en muchísimas otras pandemias que seguirían asolando a la humanidad, como por ejemplo la única enfermedad que se ha podido erradicar del mundo y ha sido a través de la vacuna como la viruela, ¿no? Y la polio y el sarampión y la rubeola, un montón de enfermedades que tenemos controladas
gracias a las vacunaciones, y aún así pues hay gente que te lo puede discutir. Pero bueno, sus argumentos nunca son válidos ni científicos. Entiendo que os sentís muy preocupados y que eso es lo que os ha llevado a crear esta asociación, Alianza contra los bulos en vacunas. Pues sí, efectivamente, porque, a ver, surgen muchos bulos. Hoy en día, a través de las redes sociales y de los medios de comunicación digitales, la información llega en cualquier momento a cualquier rincón del mundo y a todo tipo de población, y se extienden a una velocidad pues, que no ocurría en otras épocas, ¿no? Entonces, por un lado, porque es necesario desde la ciencia, desde asociaciones científicas como las que hemos creado esta alianza contra los bulos en las vacunas, y desde esa evidencia científica que estamos hablando, es necesario tomar posicionamiento, porque en muchas ocasiones las administraciones públicas no entran a rebatir todos estos bulos y todas estas mentiras que se vierten sobre las vacunas, ¿no? Entonces, creo que ha llegado el momento, creemos que ha llegado el momento de ser un poco más proactivos y para que estos bulos, estas mentiras, no contaminen a la población y hagan daño a su salud, pues es necesario estar ahí para, desde esa evidencia científica y con argumentos sólidos, rebatir todos los bulos y todas las mentiras que se generan. Para hacernos una idea, ¿qué organismos, qué entidades, qué colectivos técnicos englobáis esta alianza? Bueno, esta alianza ha sido promovida por el Instituto de Salud Sin Bulos, y a partir de ahí pues, nos hemos unido la Asociación Española de Vacunología, la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, la Asociación de Enfermería Comunitaria, la Escuela de Pacientes de Andalucía, no quiero dejarme a nadie, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de España. Creo que de momento estas asociaciones somos las que hemos tomado esta primera iniciativa, pero esperamos que se unan muchas más sociedades científicas y muchas más entidades que pueden aportar también a la difusión de nuestros mensajes, que es combatir estos bulos presentándole a la gente lo que es la verdad según la ciencia, para contribuir a que nadie pueda rechazar una vacuna basándose en estos bulos y en estas mentiras que no tienen pues ningún sentido. Porque es que además hacen mucho daño a la gente. Una persona, un niño que dejemos sin vacunar, ese niño tiene un riesgo importante de padecer más enfermedades. Y si no las padece, es gracias a que la mayoría del resto de los niños y de las niñas están vacunados y están protegiendo a este niño que sus padres le niegan la vacunación. O sea, que entiendo que entonces el objetivo de esta organización de alianza no es solamente fomentar la vacuna contra la COVID-19, sino el resto de vacunas también. Por supuesto, sí, claro. A ver, hace mucho tiempo que aparecen bulos frente a las vacunas, como te comentaba anteriormente, y nosotros tenemos que defender la bondad, la eficacia, los beneficios que aportan todas y cada una de las vacunas que disponemos. Por lo tanto, no solamente tenemos que rebatir estos bulos que están surgiendo frente a las vacunas del coronavirus, sino de cualquier tipo de vacuna que de vez en cuando pues, se renuevan los bulos, aunque sean bulos que ya se conocen desde hace mucho tiempo, pero bueno, se produce un aumento y nosotros lo que tenemos que hacer es, pues en cuanto, primero tener informada a la población de estos beneficios de las vacunas y luego cuando aparezca un bulo, pues evidentemente rebatirlos. Pero, ¿cómo vais a dirigir esta campaña? El negacionista, el que no quiere la vacuna, no va a entender argumentos nuevos, porque ya tiene el suyo propio. El indeciso, la población de a pie, los sanitarios, ¿cómo se convence o cómo se anima a que este mensaje se extienda? Bueno, a ver, hay un grupo de población, unos grupos de población que son negacionistas y que no van nunca a entender y a valorar el esfuerzo que se realiza con las vacunas y el esfuerzo que podamos realizar para dar esta mayor comprensión y credibilidad a las vacunas. Nuestro mensaje tiene que ir dirigido principalmente a todas aquellas personas
que pueden verse, en cierta manera, atraídas hacia esos mensajes o que no comprendan bien lo que es el funcionamiento de una vacuna y sus beneficios. Esas personas que tienen las dudas, ¿no? En un momento determinado puede aparecer una noticia de que pues, una persona ha sufrido una reacción adversa importante frente a una vacuna e inmediatamente pues, a esas personas les pueden surgir esas dudas, ¿no? Hace bastantes años ya en el Reino Unido se publicó, además en una revista de prestigio como The Lancet, pues un artículo de un médico inglés, de Whitefield, poniendo en entredicho o asociando de alguna manera lo que era la vacunación triple vírica, o sea, frente a sarampión, rubéola y parotiditis, con la posible aparición de casos de autismo. Esto causó, pues, evidentemente, un revuelo muy importante hasta que se pudo demostrar que este artículo era fraudulento y que estaba movido pues, por una serie de intereses, en parte económicos, por parte de este doctor Whitefield, ¿no? Bueno, pues esto hizo mucho daño a la vacuna y costó muchísimos años recuperar la confianza de la población en la vacuna. Y se recuperó en base a muchos casos de sarampión y bastantes fallecimientos de niños de sarampión. Entonces, nosotros no queremos que esto llegue a estas circunstancias. Nuestro mensaje tiene que ir dirigido principalmente a todas aquellas personas que tienen dudas sobre las vacunas para ofrecerles pues, tanto una información directa como ofrecer páginas web de calidad contrastada por organismos internacionales para que encuentren esa información veraz. Evidentemente, al final va a ser el contacto directo entre las personas o los padres de los niños con sus profesionales sanitarios, llámese pediatra, llámese enfermera, llámese médico de familia, para que sean estos directamente los que pues, puedan aportarles esta información y este convencimiento, ¿no? Pero entre todos tenemos que aportar un granito de arena porque no se puede consentir que un niño pues pueda tener una enfermedad grave o fallecer pues porque no haya recibido sus vacunas. No sé si recordaréis que hace ya pues, unos cuantos años falleció un niño en Olot, en Girona, como consecuencia de una difteria, una enfermedad que no teníamos casos en España desde hace muchísimos años, pero que desgraciadamente siguen habiendo casos en países del mundo donde las vacunas no llegan a toda la población. Bueno, pues sabemos que estos padres no habían querido vacunar a sus hijos y se encontraron con que esa vida natural y esos productos naturales que iban a proteger a su hijo, pues no lo habían protegido y desgraciadamente el chaval falleció por una difteria que, como digo, hacía muchísimos años que no habíamos tenido casos en España. Fíjate qué consecuencia más negativa, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de AstraZeneca, fue muy precipitado por parte de la Agencia Europea del Medicamento y del resto de entidades esa suspensión por precaución de las vacunas, una decisión que, bueno, que ha quedado ahí, que se retoma mañana otra vez la vacunación. Bueno, tengo que decirte que tanto la Organización Mundial de la Salud como la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, en todo momento han dicho que la vacuna era una vacuna segura, que los beneficios que aportaba la vacuna eran muy superiores a la posibilidad de que estuviera ligada a reacciones adversas y que, por tanto, había que seguir vacunando con ella mientras se producía un estudio de todos los casos que se habían detectado, ¿no? Esto evidentemente nos dice dos cosas, que el sistema de farmacovigilancia en los productos sanitarios nuevos, como en este caso las vacunas, funciona porque se detectan todos los eventos adversos que se puedan producir, pero que también hay una gran descoordinación a nivel europeo, porque a pesar de que la EMA decía continuad vacunando, no hay problema, el beneficio es mucho más grande que el posible riesgo y vamos a investigar ese posible riesgo, pues algunos países de Europa comenzaron a evitar la vacunación, a paralizar la vacunación. Esto produjo pues, un poco de reacción en cascada que llegó hasta nuestro país. España fue de los últimos que dijo que íbamos a parar la vacunación, ¿no? Bien, una vez que la EMA presentó el jueves pasado un informe en el cual mantenían que la posibilidad de este evento adverso era bajísima, un caso o dos casos entre 1 millón de dosis y que no se había encontrado ninguna relación causal entre la vacuna y los efectos adversos, pero que se iba a continuar estudiando, pues a partir de ahí algunos países al día siguiente pues volvieron a vacunar, ¿no? Rápidamente.
Curiosamente, en nuestro país, en España, también había habido 2 autonomías que habían dicho que paraban de vacunar e inmediatamente pues, la agencia española pues, decidió pararlo a nivel de todo el Estado español, ¿no? Pero lo curioso es que algunos países, el viernes pasado, el día de San José, festivo en algunas comunidades autónomas y en otras no, muchos países retomaron la vacunación. Nosotros nos hemos de esperar hasta mañana, miércoles, para retomarla. O sea que hemos estado perdiendo casi una semana que podíamos haber estado vacunando con las vacunas que dispongamos, tanto si son muchas como si son pocas. Pero el objetivo principal de la vacunación ya no es vacunar a personas menores de 55 años, es vacunar a todas las personas mayores de 60 años, que son las que tienen un mayor riesgo de padecer esta enfermedad en forma grave, ingresar en hospitales o incluso el fallecimiento, para evitar precisamente esto y esa sobrecarga sobre el sistema sanitario que tanto está afectando a todos los sanitarios que están tanto en atención primaria como en los hospitales, ¿no? Entonces, es muy curioso que hayamos dejado pasar el viernes, ¿vale? Pues a lo mejor el viernes había que preparar la estrategia y dar las instrucciones necesarias. Pero hemos dejado pasar sábado, domingo, lunes y martes sin vacunar, cuando pues no se debería haber paralizado en ningún momento la vacunación y ya que se paralizó, haberla retomado de forma inmediata, no esperarnos tantísimos días. La conclusión y, por tanto, la siguiente pregunta podría ser, José Antonio, el ritmo de vacunación aquí es muy lento. Sí, el ritmo es muy lento. Viene condicionado, por un lado, pues por el ritmo en el cual estamos recibiendo las vacunas, ¿no? Esperamos que sea cierto eso que nos dicen de que durante este segundo trimestre del año vamos a recibir millones y millones de dosis. Esto nos ayudará a avanzar en la vacunación, ¿no? Pero, por otro lado, también es cierto que algunas comunidades autónomas pues han mantenido un stock de vacunas para las segundas dosis. Aquí en Euskadi. Con lo cual, por ejemplo, en Euskadi se ha mantenido un stock para segundas dosis, con lo cual pues estamos evitando o negándoles la vacunación a grupos importantes de personas que pues podrían estar en juego su vida, ¿no? Entonces, en un país como el Reino Unido están poniendo solo primeras dosis. Yo no digo que sea lo correcto, pero en un caso de excepcionalidad, pues tú puedes recurrir a utilizar solo unas primeras dosis y poner las segundas dosis cuando vayas recibiendo las vacunas, ¿no? En un caso como este, que se ha habido pues, un pequeño parón en el suministro de vacunas, ¿no? Lo importante es cuanta más gente tengamos vacunada de ese grupo de 60 para arriba, antes conseguiremos frenar por lo menos las enfermedades graves y la mortalidad. Y por otro lado, pues hemos autorizado, ayer se autorizó la administración de esta vacuna hasta los 65 años, cuando países como el Reino Unido, como Canadá, como Australia, como Nueva Zelanda, como Brasil, están cumpliendo las instrucciones o las permisiones que ofrecen las agencias reguladoras, que es vacunar hasta cualquier edad, ¿no? Utilizar la vacuna de AstraZeneca para cualquier edad, con lo cual se está avanzando más en la protección de las personas mayores. José Antonio, tú eres enfermero. ¿Estás ya vacunado? ¿Estás ya vacunado? No. ¿Y eso? No estoy vacunado. No, pues a ver, te lo cuento. Yo me jubilé a los 60 años por una serie de circunstancias antes de la pandemia, ¿no? Unos días antes, 2 meses antes me jubilé. Entonces, al estar jubilado, pues ya no tengo ese derecho. Si hubiera estado en activo, evidentemente estaría jubilado. Pero yo me ofrezco de voluntario para hoy mismo ponerme la vacuna de AstraZeneca, sin ningún tipo de problemas. Mi brazo está a la disposición de los vacunadores porque yo también pues ya tengo más de 60 años y no es que me considere de los que más riesgo tienen, pero estadísticamente pues empiezo a entrar en esa población de riesgo. Entonces, en cuanto me sea posible que me la ofrezcan porque me toque, sí, yo deseo ser vacunado inmediatamente. Por concluir un poco, desinformación, toda la desinformación y la escasa educación que tenemos en materia de salud. A eso le sumamos los bulos que se transmiten por las redes sociales y en este tema que nos ocupa, que es el de las vacunas, tenemos la tormenta perfecta. Pues sí, desgraciadamente sí. Por un lado, todos los bulos y todo lo que está corriendo sobre estas vacunas se transmite demasiado, ¿no? Y luego pues ha habido una serie de circunstancias que tampoco contribuyen a mejorar en absoluto, sino que lo empeoran, ¿no? Si las autoridades sanitarias europeas de los distintos países
no hubieran paralizado la vacunación y hubieran dicho, señores, esta vacuna es segura, tenemos que ir a muerte con ella y vamos a seguir vacunando. Por eso a la gente la convence mucho más que no decir, pues ahora la paro, ahora no sé cuándo voy a ponerla, ahora que si los 55, ahora sí que si los 65, mañana ya veremos. Evidentemente, esto no ayuda para nada. Entonces, muchas veces estas actuaciones de las autoridades sanitarias, que no siempre están en consonancia con lo que dicen los científicos, con lo que dicen los técnicos y los sanitarios, pues no contribuye para nada a mejorar esta percepción que tiene la gente de las vacunaciones y más en este caso de la vacuna de AstraZeneca, que siendo una vacuna estupenda y ofreciéndonos una seguridad altísima, pues se ha puesto en el ojo del huracán por una serie de circunstancias, cuando las otras vacunas que disponemos pues nos están ofreciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, son circunstancias extrañas que a veces ocurren y que no deberíamos primar ni desde el mundo de la ciencia ni desde las autoridades sanitarias. Así con la boca pequeña, así que no se oiga nadie. Yo he puesto, casi que prefiero la Janssen, porque va a ser solamente de una dosis. ¿Estoy acertada? O a lo mejor ahí me creo que esto va a ser mejor y luego tiene más riesgo. No. Hombre, a ver, evidentemente el recibir solo una dosis nos está diciendo que estaremos un poco antes inmunizados que si tenemos que recibir 2 dosis y más, en el caso de AstraZeneca, con una diferencia de 10-12 semanas, ¿no? Pero, a ver, el tema es que nosotros no vamos a poder elegir la vacuna, ¿no? Esto no es una tienda en que tú eliges desnatada, semidesnatada o con lactosa o sin lactosa, ¿no? La vacuna que te tengan que ofrecer, la que te corresponda según esta descripción de grupos de edad o grupos según enfermedades crónicas que nos puedan afectar, pues irán destinadas a una vacuna. Esto es como la vacuna de la gripe, cuando llega la temporada, pues se dice, para mayores de 65 esta, para los menores de tanto esta, para los que están en residencias la otra. Y es la que nos toca y es la que tenemos que aceptar y ponernos, ¿no? Es bastante ridículo pensar que una va a ser mejor que otra o que me pongo una antes que otra y que yo pueda elegir, ¿no? Pues la que nos digan y la que nos ofrezcan es la que tenemos que aceptar y además con alegría, porque es que nos puede salvar la vida. Efectivamente, pues aquí está nuestra colaboración, nuestro pequeño también granito de arena, porque yo creo que el 99,9% diría de la gente está deseando que le sea administrada la vacuna para estar inmunizado y colaborar en que salgamos de esta epidemia. José Antonio, ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias y siempre que me necesitéis estoy a vuestra disposición. Uy, pues dale por hecho que te vamos a molestar, ¿eh? Nada, no es ninguna molestia, faltaría más. Yo creo que es muy importante que la gente escuche ya no a mí, sino a cualquier profesional sanitario, sobre todo con el objetivo de informar con la verdad y de tranquilizar a la población, porque es necesario que todas las personas que pueden vacunarse en este país estén vacunadas. Coincidimos plenamente. Un beso muy fuerte. Saludos desde aquí, desde Euskadi, desde Baracaldo, a José Antonio Forcada, enfermero, portavoz de esta alianza. Una experiencia, digamos, pionera y novedosa, alianza contra los bulos en las vacunas. Ya sabemos que siempre va a haber negacionistas y este tipo de cosas, pero bueno, al igual que siempre les decimos que hay que respetar todas las medidas sanitarias dispuestas al efecto, pues también el tema de las vacunas es lo que nos va a permitir salir. La voz de los expertos, ahora nos toca escuchar una vez más la voz de los políticos. Bueno, escuchábamos antes a Gochone Sagardui, la consejera de Salud, ahora Carolina Darias, que es la ministra de Sanidad, hablando en general de la situación de la pandemia en todo el Estado, los últimos datos y ese cambio de tendencia, pero cambio de tendencia a peor. Datos que pudieran apuntar a un cambio de tendencia. Y es esa incidencia acumulada a 7 días que está por encima del 50% de incidencias acumuladas a 14. Por tanto, máxima precaución, máxima, digamos, preocupación también, porque nos enfrentamos ahora a fechas en donde la movilidad pudiera, digamos, incrementarse, pero quiero recordar que tenemos una declaración de actuaciones coordinadas, acordada por la mayoría del Consejo y de obligado cumplimiento para todas las comunidades y para todas las personas que estamos en este país,
que significa limitaciones a la movilidad, cierres perimetrales, digamos, limitación a las restricciones nocturnas, entre las 22 y 23 horas hasta las 6 de la mañana, y también restricciones en cuanto al número de personas a reunirse en restauración. Como saben, 4 en interior y 6 en exterior. Pero quiero compartir con ustedes que estas son medidas de mínimo. Es decir, que las autoridades delegadas competentes en cada comunidad autónoma, si así lo estiman, pueden adoptar otras medidas. Yo lo que espero y deseo es que no haya que adoptar nuevas medidas más restrictivas que esta de cara a la próxima semana. Desde luego estaremos atentos y vigilantes, no sea que ello tuviera que hacerse por si la evolución fuese a otra. Por tanto, una llamada a la responsabilidad y al cumplimiento. Estamos ya cerca del final, estamos cerca, pero nos queda todavía un trecho. El virus no está derrotado. Y está en nuestro alcance evitar un nuevo repunte y, por tanto, una nueva cuarta ola. Bueno, cuando he dicho está en nuestras manos, ¿qué se refiere? ¿A las de los ciudadanos o a las de los políticos? Porque yo lo escucho y digo, vale, sí, tiene razón, nos ha recordado todas las medidas que tenemos de obligado cumplimiento y luego les digo. Y además, luego nos iremos un poquito al Congreso de los Diputados. Pero, ¿y los políticos? Es que yo les veo un poco fuera de onda, entonces. Bueno, que vamos con otro asunto, porque precisamente de la crisis sanitaria está la crisis económica. No es la primera vez que hablamos de uno de los sectores que también están muy preocupados. Es el de la imagen personal. Hablamos con Cristina Oñate de la Federación de Imagen Personal de Euskadi. Ya saben que engloba peluquerías, ella misma nos lo va a contar. Pero es que ha habido concentraciones ayer mismo en más de 100 localidades en todo el Estado porque pide la bajada del IVA al 10% para este sector. Cristina, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes, Yolanda, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, ¿qué tal vosotros? Bien, mejor, bien. Económicamente, bueno, digamos, mejor. Pues mira, la verdad es que hoy muy contentos, porque ha habido 2 PNLs en la Comisión de Hacienda del Congreso, una PNL presentada por el PP y otra presentada por Esquerra Republicana, y ha salido mayoría que sí, o sea que la PNL ha sido aprobada. Las dos, una con más votos, la de Esquerra Republicana, que ha sido con 20 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones. Y bueno, la verdad es que para nosotros es una gran noticia porque hasta ahora no habíamos conseguido nunca llegar ni ahí. O sea que muy contentos hoy. Bueno, de todas formas tampoco vamos a tirar las campanas al vuelo porque todavía falta además la aprobación en el Pleno, que a esta misma hora, a las 3 de la tarde, comenzaba el Pleno. Ahí sí es cuando se tiene que ratificar lo que Cristina nos estás comentando. Pero bajada al 10% del IVA en el sector. ¿Cuándo podría ser efectiva? Si es que va todo y discurre como está previsto. Bueno, eso tampoco lo tengo muy claro porque no sé cómo va muy bien. Tiene que pasar al Congreso de los Diputados y aprobarlo allí. Se habla de semanas, que después ya de casi 9 años que se lleva esperando a que se vuelva a poner el IVA reducido como lo tenía peluquería antes en el 2008, que fue cuando lo subió el Partido Popular, pues hombre, el esperar unas semanitas más o un par de meses no creo que nos importe. Pero bueno, seguimos trabajando en ello. Y como tú decías, ayer hubo más de 100 concentraciones en toda España a la vez, pero en el País Vasco, Asturias y Castilla-La Mancha, que bueno, pues tenemos mucha precaución por lo que está pasando sanitariamente, decidimos hacerlo virtualmente. Entonces, los asturianos decidieron, a través de la plataforma de peluqueros, hacer una concentración virtual y nos la presentó Irma Soriano, además, que fue un encanto. Y bueno, tuvo un éxito terrible porque todos los que no podíamos estar en la calle por las medidas sanitarias y por precaución estuvimos enganchados a la misma hora. O sea, bien, una parte estaría conseguida. Sí. Esperamos que todo discurra bien. ¿Es suficiente para relanzar el sector que representas, Cristina? Hombre, relanzarlo nos va a costar tiempo. Primero porque mientras no esté todo el mundo vacunado, que también nuestro sector, por ejemplo, peluquería, cuando están haciendo una barba o lo que sea, están con el cliente puestas delante a muy poquita distancia, el cliente sin mascarilla,
y en estética estamos a 10 centímetros de la clienta sin mascarilla, pero bueno, se nos ha dejado fuera de las vacunaciones y pues hombre, pues los podólogos están, pero están en los pies y nosotros estamos en la cara, pero no somos sociosanitarios, por lo tanto nos va a costar más. Mientras no esté la población vacunada, la gente tiene miedo, la gente mayor deja de acudir semanalmente a las peluquerías como hacía antes y bueno, va a costar, económicamente va a costar muchísimo porque hay muchas empresas que tienen muchos trabajadores todavía en el ERTE y que no tienen trabajo para sacarles. Entonces, no sé lo que puede pasar cuando se acaben los ERTEs. Aquí hablamos del cierre de aproximadamente 2.300 empresas de 7.000 en Euskadi, que estamos hablando de muchos puestos de trabajo. En el capítulo, digamos, de ayudas, ¿venís recogidos en algún CENAE? ¿Os habéis beneficiado de algún apartado? Para nada. Nuestro CENAE ni ha entrado en las conversaciones del gobierno, se nos ha dejado fuera, nos hemos quejado. Bueno, dicen que lo van a mirar, pero nuestro CENAE, imagen personal, nos consideran de lujo y desde luego, viendo cómo salían los políticos a dar las conferencias mientras estuvimos todos en casa, que tanto el cabello y tanto los maquillajes, la verdad es que era un poquito horroroso, o sea que nos necesitan, nos necesitan. Igual que nosotros le necesitamos a todo el público, pero es que el público nos necesita. Y aparte de eso, Yolanda, el apoyo psicológico que estamos haciendo con la clientela, que la clientela viene muy machacada, muchas veces en sus propios hogares no pueden decir cómo se sienten porque está todo el mundo igual, ¿no? Entonces, nuestro sector se está llevando toda esa desgaste de la gente que también nos está afectando mucho psicológicamente. Pero como la mayoría somos autónomos y además la mayoría somos mujeres, en peluquería un 85% de empleo femenino y en estética un 99,9%, vamos a dejarlo ahí por si hay algún chico esteticista, que no conozco ninguno, pero vamos a dejarlo ahí para que no se me enfaden, es todo empleo femenino. Por lo tanto, nos estamos jugando otra vez que las mujeres nos vayamos fuera. El gobierno nos ha dejado sin apoyos, nos han dejado sin darnos vacunas y bueno, pues lo de hoy para nosotros ha sido una alegría dentro de todo este calvario que estamos pasando poco a poco. Aprovecho porque muchas veces decimos es que hay sectores invisibles y de alguna forma también vosotros os habéis considerado invisibles en todo este cúmulo de circunstancias, vamos, y en esta búsqueda de ayudas y de soluciones, bueno, pues para otro momento. Esto por lo menos sí efectivamente es un paso. Me sonreía cuando te escuchaba, Cristina, porque cómo recuerdo las tertulias de la peluquería. Claro, normal. ¿Cómo se echan en falta? Se echan en falta y se echa en falta la revista que ya no la podemos tener y bueno, pero así todo la clientela nos sigue contando sus cosas, ¿eh? Y lo que decía, al principio de la cuarentena se nos quiso mandar a las casas a trabajar como un sector esencial, ahí nos pusimos todos de uñas porque dijimos no tenemos EPIs, no tenemos nada para poder salir a casa de nadie y si alguien realmente necesita porque no puede venir a nuestros centros, que decíamos, vale, si tenemos que atender, atendemos, pero en nuestros centros, que sabemos cómo están higienizados totalmente, ¿no? Pero bueno, luego se nos quitó, bueno, ha sido desde aquel fatídico 13-14 de marzo que empezamos con este lío, la verdad es que es una lucha diaria. Y decirte que soy presidenta también de la asociación VIPE, que es la Asociación de Vizcaya, que si no me matan, siempre me ponéis solamente de Federación de Euskadi, pero también soy la presidenta de VIPE, de la Asociación de Imagen Personal de Vizcaya. Eso es, venga, saludo a todas las empresas, centros estéticos, peluquerías y demás de Vizcaya. ¿En algún momento, Cristina, os han hablado de algún protocolo? ¿Os han aconsejado, bueno, ante tanta desinformación y una situación novedosa, decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Acudo a Sanidad o acudo al Gobierno? ¿Cuál es el protocolo que tengo que aplicar? Bueno, eso también, yo tengo que decir que desde el primer momento que empezó la pandemia y que nos quedamos en casa, tuvimos de la mano a la Diputación Foral de Vizcaya, que es la que siempre hace una apuesta por nosotras. Así como, por ejemplo, en bonos el Gobierno vasco no ha contado con nosotros,
bueno, el Ayuntamiento de Bilbao tampoco, que también nos hemos quejado, ahora parece que nos están escuchando. Diputación Foral de Vizcaya siempre ha hecho una apuesta por nosotras y de hecho nos llamaban para preguntarnos qué necesitábamos y siempre echarnos un cable. Hablas del protocolo. El protocolo nos encontramos con que Sanidad no tenía ni idea, Salud, o sea, no te decía nadie nada. Entonces, desde VIPE se hizo un protocolo que lo que hicimos fue, bueno, tener un poquito de sentido común, porque no era nada más que un poco de sentido común. La verdad es que tiramos un poco de mi marido, que es médico, entonces, bueno, le dijimos a ver si estábamos diciendo alguna burrada. Hicimos un protocolo que además fuimos muy generosos porque lo colgamos en las redes y nos dieron las gracias desde todas las provincias españolas diciendo que nadie había sacado un protocolo, porque sacaban protocolos las empresas distribuidoras y nos querían vender ozonos y no sé cuántos y patucos para no sé qué. Bueno, nos querían meter de todo y todo carísimo. Y lo que decíamos nosotros, o sea, yo no puedo poner un aparato de ozono en un centro porque intoxico a la clientela. O sea, que hicimos un protocolo que era sencillo pero que estaba súper completo, que ha sido el que se ha estado utilizando y se sigue utilizando. Vamos cambiando ya con conversaciones con Osalan de las cosas que ya se han quedado obsoletas y lo vamos, bueno, pues haciendo cada día un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, sigue siendo básicamente el que hicimos al principio. Pero se hizo desde VIPE, desde la asociación de aquí, nada más, ¿eh? Nadie sabía nada. Pioneros y, por tanto, de estos protocolos que se habían extendido ya por todo el Estado. Además, creo que se demuestra que son espacios seguros porque no ha habido brotes, no ha habido contagios en ningún centro que podría haber habido, como lo hay en gimnasios, que luego hablaremos, en bares, en restaurantes, yo qué sé. A ver, no, la verdad es que yo no tengo ningún centro asociado mío que haya tenido ningún brote. De hecho, todas las profesionales que en algún momento una clienta nos ha dicho, que también a mí me ha pasado, que Cristina, he dado positivo y ya está conmigo esa tarde, automáticamente se cierra el centro. Te quedas en casa 10 días y después de 2 PCRs negativas vuelves a abrir el centro después de haberlo desinfectado. Pero bueno, si es igual, si no moriremos del bicho, pero moriremos de todos los alcoholes, de todas las energías, de todos los productos desinfectantes que damos. Son espacios muy seguros y sobre todo la ventilación que tenemos que tener, pues estamos todo el día con las ventanas abiertas, a las clientas les tapamos y les ponemos mantas eléctricas y las peluqueras, los secadores para que se calienten y nosotras peladas de frío. Yo no he trabajado en la vida con jersey y ahora tengo que trabajar con jersey porque me muero de frío. Pero bueno, eso es el mínimo. A ver si no vamos a caer con el bicho y vamos a caer en una pulmonía. O una intoxicación. Yo veo más riesgo de intoxicación, ¿eh? Bueno, paso importante, por tanto, el que se ha dado hoy en la Comisión de Hacienda. Esperamos que se ratifique esta misma tarde en el pleno que tiene lugar en el Congreso. Siguientes pasos, siguientes peticiones. Bueno, tenemos que pedir la petición de la vacuna, sí o sí, para nuestro sector, porque estamos muy expuestas, sobre todo las esteticistas y la peluquería, las peluquerías y las barberías que hacen barbas. Y bueno, nosotros vamos pasito a pasito, Yolanda. Tampoco queremos que nos den nada que no se tenía antes, porque el IVA era un IVA reducido hasta el 2012. O sea que solamente se dijo cuando se subió que era una cosa transitoria. Se han devuelto los IVA reducidos a todos los sectores que en su momento se subió el IVA, menos a la imagen personal. Entonces, hombre, yo creo que es justo, primero porque se van a salvar cantidad de puestos de trabajo y cantidad de empresas. Yo creo que merece la pena. Hay veces que muchas veces recaudando menos, al final recaudas más, porque hay más empresas para recaudar. Pero bueno, vamos pasito a pasito. ¿Me preguntas qué vamos a hacer después? Bueno, primero tenemos que digerir esto, que nos han apoyado de los contactos que yo tuve el PNV y Bildu, que les agradecemos tremendamente desde aquí el apoyo que nos han dado. Y bueno, seguiremos adelante porque sigue habiendo cosas, me siguen pidiendo datos, o sea, es que eso es que están con nosotros y nos van a apoyar. Nada, Cristina, que tengáis muchísima suerte en todo este sector que representas y que además nos parece tan importante, porque es que hay que salir guapas y guapos también. Exactamente. Por dentro y por fuera, exactamente. Por dentro y por trabajando muy bien psicológicamente. Os mantendré informadas de todo lo que hagamos para que
podáis entrevistarnos. ¿De acuerdo? Eso esperamos. Muchísima suerte. Gracias por estar con nosotros y Muchas adelante, gracias que os a ti. queremos mucho. Bueno, más cuestiones de actualidad. Nos preguntaban cómo iba el tema del cribado en Elorrio. Todavía no hay datos. En Ataun todavía no hay datos. Y en el gimnasio, en un gimnasio en Deusto, sí hay datos. Lo dice la consejera. En cuanto a Elorrio, aún sigue en marcha, con lo cual no tenemos datos definitivos, y en Ataun tampoco están aún disponibles. Estarán en breve y los conocerán. Respecto al gimnasio Altafit en Deusto, sí le podemos decir que han sido 43 casos positivos de los que acuden al gimnasio, 25 de esos casos notificados por cribados y 18 identificados por inicio de síntomas antes de los días 20 y 21 de marzo. El número de pruebas diagnósticas realizadas al efecto ha sido superior a 800. En los juzgados de Bilbao también se han detectado una decena de positivos. La red de rastreo, junto con Osalan, a ser un ámbito laboral, están en estos momentos realizando el seguimiento y el análisis del caso. Y luego me consta, al menos a mí solamente, la aparición de algún caso en una residencia en Gasteiz, pero cuyos datos aún no son definitivos. Intervenía Gochone Sagardo y toda esta información que les estamos aportando en torno a salud, lógicamente, es su departamento. En algunas imágenes le veían acompañado de Bingen Zupiria, que es el portavoz. El portavoz que ha hablado de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno vasco, que normalmente pues vienen a ser ayudas, que es el caso que hoy nos ocupa. Por ejemplo, han autorizado un gasto de casi 9 millones de euros en 3 años para la construcción de alojamientos dotacionales en Churdínaga, ayudas a la creación de equipamientos inmuebles destinados al alojamiento de personal temporero y también ayudas para el desarrollo de proyectos turísticos que mejoren el atractivo y la calidad de los destinos de Euskadi. Bueno, pues son cuestiones todas ellas interesantes, pero además el portavoz de Gobierno, fuera de este orden del día, lo que ha hablado es de las ayudas que van a llegar de Europa a Madrid y de Madrid a Euskadi. El Gobierno del Estado ha aprobado destinar unos fondos económicamente importantes a esas ayudas directas y ha encomendado a las comunidades autónomas su administración y su gestión, pero a día de hoy todavía carecemos de la información necesaria para saber cuál va a ser el monte de esos importes y también cuál va a ser la mejor manera de administrarlos. En estos momentos, lo más importante es que haya una claridad en cuanto a los criterios que se van a utilizar para realizar los diferentes cálculos y para conceder las ayudas, y que exista también una información detallada al respecto, cosa de la que de momento carecemos. De lo que no hay ninguna duda es de que las instituciones vascas aspiran a obtener el mayor monto posible de recursos para ayudar a las empresas y autónomos más necesitadas en esos sectores que van a ser beneficiarios de las mismas. Bueno, él está hablando de estas ayudas que anunció Sánchez, que eran 11.000 millones de euros. De los 11.000, 7.000 se repartían entre las comunidades autónomas, salvo Canarias y Baleares, que ya tienen su propia aportación. Y de esos 7.000, supuestamente llegan a Euskadi, bueno, más que supuestamente, son 240 los millones que van a llegar a Euskadi desde el Gobierno vasco. Se considera una cantidad prácticamente insuficiente, sobre todo por lo que la economía vasca aporta al conjunto del Estado. Y es que los criterios que lleva el Gobierno a la hora de repartir los millones es el número de paro, personas afectadas por COVID, etcétera. Una serie de requisitos que, por ejemplo, aquí pues estamos a nivel de desempleo pues bastante mejor que en otras comunidades. Y eso de alguna forma nos castiga en el sentido que no vamos a recibir la cantidad que podríamos recibir en el caso de que hubiera más número de desempleados. Bueno, veremos finalmente en qué se destina esta cantidad
económica que para los invisibles no va a llegar a nada. Terminaba Bingen Zupiria hablando la carta que el Lehendakari ha mandado al antiguo director de la Organización Mundial de la Salud, en la que muestra la colaboración de Euskadi con la vacunación en aquellos países en los que no tienen dinero para comprar las vacunas. En el escrito, el Lehendakari recoge que tanto el Gobierno vasco como el Parlamento vasco han expresado su apoyo público y decidido a una vacunación global y solidaria en todo el planeta. La vacuna ha de ser distribuida especialmente entre los países empobrecidos y entre aquellos que desde el punto de vista de sus sistemas de salud son más vulnerables. El Lehendakari ha mostrado al señor Barroso la voluntad de que Euskadi contribuya económicamente a ese objetivo con una aportación que habrá que determinar en las próximas semanas. Y nos lo decía Cristina Oñati, en el Congreso de los Diputados ahora se están debatiendo diferentes propuestas, entre ellas dos que han pasado esta mañana por la Comisión de Hacienda. Una de ellas, precisamente, es la que hace referencia a la rebaja del IVA al sector de peluquerías y que en Comisión de Hacienda ha sido aprobado y ahora necesita ser ratificada en el pleno correspondiente, en el pleno de esta misma tarde, el que daba comienzo a las 3. Y la otra proposición no de ley hace referencia al sector con el que hablábamos ayer, el de las bodas. También ha pasado por Comisión de Hacienda el que dispongan de su propio CENAE, de su propio código como actividad económica que les permita acceder a ayudas. La Comisión de Hacienda ha sido positiva, el voto del Congreso tendrá que ser debatido en la sesión de esta tarde. Es un turno de campaña, pero yo sí que le pediría un poco de rigor. Cuando ustedes hablan de sí a la libertad, que hablan de la libertad del casino, me imagino, de la gestión que está haciendo Ayuso en una comunidad de Madrid con todo abierto, jugándose a que la gente se muera, pero a que no pare la caja. O hablan de la Kitchen, libertad de robo. Son ustedes el partido más corrupto del sur de Europa. Y hacen lo que hacía la vieja Convergencia, administrar el partido como si fuera el país y el país como si fuera el partido. Pero le pido un poco de rigor. Yo, cuando hablaba de franquismo, hablaba del delito de sedición y hablaba de un determinado hilo que usted puede seguir y hablaba de la Ley de Orden Público de 1959. Le voy a dar la razón en una cosa. El PSOE ha prometido muchísimas veces que derogaría la ley Mordaza y no solo no la ha derogado, sino que la ha aplicado muchas más veces que ustedes. Esto también lo podía haber dicho. Pero vayamos por partes. Usted hablaba del papel suyo y del papel del PSOE y hablaba de franquismo y decía que no banalizáramos el franquismo. Yo sobre franquismo quería decir... Continúa ahora, por tanto, ahí ven en el Congreso de los Diputados la sesión plenaria que da comienzo a las 3 de esta tarde. Precisamente comenzaba con la toma en consideración de la proposición de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del 3 de octubre del Tribunal Constitucional. Es una reforma que está promovida precisamente por el Partido Nacionalista Vasco y es una iniciativa que tiene como objeto volver a la situación anterior a la que había antes de la aprobación de la ley orgánica del 20 de septiembre de reforma, del 3 de octubre del Tribunal Constitucional, que regula la nueva competencia del Tribunal Constitucional, esto es, el recurso previo de inconstitucionalidad. No podemos hablar sin hablar de Partido Socialista. Siguen a lo suyo. ¿Se han enterado de algo de lo que les he dicho? Pues bueno, mañana intentaremos profundizar en este tema y saber cuál es la importancia que tiene esta reforma de la reforma del proyecto de ley. Lo que les digo, los políticos a lo suyo. Pero esto es lo que comenzaba la sesión, que comenzaba a las 3 de la tarde. Pero es que luego hay otras parecidas. Consenso constitucional logrado en 1978
posición del alto tribunal. A ver, lo que nos preocupa, señoras y señores, es que nos saquen de esta crisis sanitaria y que nos saquen de la crisis económica. ¿Está claro? Pues esto es lo importante, pero bueno, luego volveremos a conectar, igual luego lo sacamos hasta en pantallita ahí en pequeño, para que lo vayan viendo, sobre todo cuando se empiezan a aplaudir unos a otros. Nos quedaban algunas cuestiones interesantes que compartir con todos ustedes. Una de ellas viene de la ministra María Jesús Montero y hace referencia al certificado de vacunación. Reunión que se va a celebrar este jueves y también durante la jornada del viernes. Una cumbre en formato telemático donde además vamos a abordar el desarrollo del certificado de vacunación, como saben, una medida impulsada también por el Gobierno de España, y confiamos en que se otorgue a este instrumento de la mayor confianza y la mayor seguridad para que puedan transitar los viajeros internacionales. Os dicho de otra manera, todos a una, en el marco de la Unión Europea, tenemos que acordar los requisitos, las condiciones de viajes de la persona, porque siempre hemos dicho que este virus no entiende de fronteras y, por tanto, tenemos que coordinar las actuaciones que el conjunto de países miembros tenemos que desarrollar. Mientras sigue desarrollándose allí en Madrid, en el Congreso, la sesión plenaria, nosotros nos ocupamos ahora de la actualidad más cercana. Hablamos ahora de Metro Bilbao, porque está trabajando en la implantación de proyectos destinados a facilitar el viaje y la adquisición de billetes a las personas con discapacidad visual y auditiva. Se trata de la instalación de un nuevo software en las máquinas expendedoras y canceladoras, según ha explicado Eneko Arruabarrena, gerente de Metro Bilbao. En los próximos meses, Metro Bilbao va a incorporar a sus instalaciones nuevas medidas de accesibilidad para facilitar el viaje y la adquisición de billetes a las personas con dificultades visuales y auditivas. Una de ellas se implementará en las máquinas de validación de billetes y la otra en las máquinas de venta y recarga de títulos. El primer proyecto hace referencia al aviso sonoro de finalización de saldo en las máquinas canceladoras de billetes. Las personas con discapacidad visual no pueden leer el display que tiene la máquina canceladora y que informa del saldo que queda en el monedero de la tarjeta Baric cuando se valida. El hecho de no poder leer esta información ocasiona que el portador o la portadora de dicha tarjeta pueda quedarse sin saldo para viajar, teniendo que efectuar una recarga en un momento en el que no está preparado para hacerlo. Para solucionar esta falta de información, Metro Bilbao ha añadido un nuevo sonido a las máquinas de validación de billetes. En el momento en el que el saldo del monedero de la tarjeta Baric sea inferior a 2 euros, se activa este sonido y pone a la clientela sobre aviso de la necesidad de una recarga del monedero. Este nuevo sonido es muy diferente al que actualmente ya emiten las máquinas para indicar que la validación de la tarjeta es correcta, por lo que su identificación no va a suponer problema ninguno. El segundo proyecto hace referencia
a la compra guiada de billetes para personas con discapacidad visual. En estos momentos, las personas con discapacidad visual precisan de asistencia en todo momento para comprar o recargar sus tarjetas de viaje. Para que puedan operar de forma autónoma, Metro Bilbao va a incorporar las siguientes modificaciones en las máquinas de venta de billetes. Por un lado, el rediseño de una interfaz de venta basada en la ubicación de 4 grandes botones en las esquinas de la pantalla sobre los que la persona actúa. La colocación de vinilos en braille en cada una de las esquinas de esa pantalla. El guiado por voz de todo el proceso de compra. La dotación de un sonido de encaminamiento hacia la máquina de venta que se activa mediante mando a distancia. Y la incorporación del sistema bucle T para facilitar también la compra a las personas con discapacidad auditiva. Este sistema se activa de manera automática y se acopla al audífono que porta la persona. En ambos proyectos hemos trabajado en colaboración con la ONCE y esperamos que para julio de este año 2021 puedan estar plenamente activos y desplegados en toda la red de metro. En total van a ser 430 pasos de validación y 73 minimeads de venta y recarga de títulos. El coste de los mismos ha ascendido a 375.000 euros y han sido asumidos íntegramente por parte de Metro Bilbao. Bueno, esto es la información. En breve podremos ver estas canceladoras, estos elementos que van a facilitar la vida a las personas con diversidad visual, o sea, con una minusvalía para las personas ciegas, que no pueden y que ahora les ayudan a pasar a la canceladora, a coger su billete, pues podrán hacerlo ellos mismos con este nuevo sistema. De la información de Bilbao destacamos también la puesta en marcha, por primera vez, de estos cuentos para pensar que nos hacen pensar que no debe existir el racismo. Estamos encantadas de colaborar con la Fundación Fair Saturday un año más y dar así la posibilidad de que las jóvenes y los jóvenes reflexionen acerca de diferentes problemáticas sociales, como el racismo. Vivimos en ciudades, territorios cada vez más diversos y plurales que requieren que pongamos en valor los principios que inspiran la convivencia intercultural, la igualdad y la lucha contra la discriminación y la puesta en valor de la diversidad. El racismo es un gravísimo problema estructural de nuestras sociedades y que, como tal, también penetra en la comunidad educativa. No podemos tener una venda en los ojos que nos impida ver la discriminación que sufren mujeres y hombres en nuestra sociedad, por el hecho de pertenecer a grupos étnicos o culturas determinados o por tener una procedencia extranjera. Esa misma discriminación es la que, desgraciadamente, también sufren niñas y niños, chicas y chicos, jóvenes en los colegios y castoras y también fuera de ellos. En la comunidad educativa podemos encontrar una oportunidad privilegiada para abordar las causas del racismo y la xenofobia, para aprender a identificarlo, para reflexionar sobre sus consecuencias en la vida de las personas y las colectividades, pero también para desarrollar estrategias individuales y colectivas que ayuden a quienes son más víctimas. Y de todo esto hablan las historias de este libro. Las niñas y los niños, las chicas y los chicos que han contribuido con su reflexión y con su capacidad creativa en la tercera edición de Cuentos para Pensar, son una poderosa razón para sentir esperanza ante un futuro en el que formarán parte de una ciudadanía más consciente y justa, más inclusiva y solidaria. Desde el Ayuntamiento queremos mostrar nuestro agradecimiento y nuestra felicitación a las personas jóvenes, a sus centros escolares, a las familias y a toda la comunidad que ha estado detrás de este proyecto, a la Fundación Fair Saturday por propiciar la oportunidad y a todas las entidades que han permitido hacer realidad un año más este proyecto. Cuando el Fair Saturday nos planteó la idea de estar en esta edición de Cuentos para el Racismo, nos pareció muy oportuna, porque en la Fundación Athletic Club llevamos ya 10 años largos fomentando la literatura desde el mundo del deporte y la cultura, el cine, y pensamos también que era una buena idea involucrar a niños y niñas del territorio a través de Fair Saturday, con esta idea de que la literatura también puede servir para hacer una reflexión en conjunto sobre los problemas de la sociedad. Y estamos muy contentos con el resultado, con la edición de este libro, este ebook, que esperamos que se lea mucho, y también con la coincidencia en el momento de la pandemia, ¿no?, que demostró que escribir y leer son cosas que nos ayudan a sobrevivir, ¿no? Muchas veces
en momentos malos se plantea esa dicotomía entre la vida y la cultura es vida, y Fair Saturday la apoya y nosotros estaremos ahí cuando nos necesite. Bueno, interesante también esta información. Acabaremos este espacio con más cuestiones de Bilbao, por ejemplo, el homenaje que el Ayuntamiento ha rendido a personas emprendedoras que han creado durante el año 2020 112 empresas ahí en Bilbao durante el año COVID. Pero antes, una efemérides, porque hoy mismo es el Día Meteorológico Mundial, o el Día Mundial de la Meteorología, mejor dicho, sí. Y ahí vemos a Josu Erkoreka, viceconsejero y consejero de Seguridad, manteniendo un encuentro de trabajo con el equipo profesional de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, coincidiendo precisamente con esta celebración. En la reunión han hecho balance de la actividad de la agencia durante el año 2020 y además se ha dado el pistoletazo de salida a la nueva página web de Euskalmet dentro del entorno del Gobierno Vasco Digital, o sea que lo pueden ver en www.euskadi.eus. El Día Internacional de la Meteorología constituye una ocasión excelente para visitar las instalaciones de Euskalmet y conocer directamente la nueva página web. Hay que destacar el hecho de que el sitio web de Euskalmet es el que más visitas tiene del Gobierno vasco, tiene 11 millones de visitas al año y esperamos que con el nuevo diseño, con la nueva oferta que hacemos de información, esta cota todavía se eleve mucho más y que el número de visitas pueda incrementarse de manera exponencial e importante en los próximos meses, ¿no? Y es también una ocasión para destacar la extraordinaria aportación que hace el sistema al modelo de prevención de emergencias y de protección civil que tenemos, porque la labor de Euskalmet no consiste solamente en predecir la meteorología, sino hacerlo para conocer de qué manera puede afectar o perjudicar a nuestra seguridad. Hacerlo para conocer de qué manera puede afectar a la seguridad de las y los ciudadanos y, por tanto, calibrar las alertas o alarmas que en su caso haya que adoptar y que la ciudadanía conozca también de antemano qué tipo de medidas ha de adoptar para garantizar su seguridad ante fenómenos meteorológicos extremos que puedan afectar a la seguridad, al deambular y al orden ciudadano. Bueno, la nueva web, aparte de ser una web con una estética totalmente cambiada, tiene dos ventajas clarísimas. La primera ventaja es que sirve para cualquier dispositivo, es responsive, se ajusta a cualquier dispositivo, pero sobre todo detrás de ella hay una filosofía Open Data. Open Data es una orden de Parlamento de intentar que los datos sean reutilizables, que sirvan para todo el mundo y sacarles el máximo rendimiento a toda la información. Una información que es pública, pues intentar que entre todos sacarle el máximo rendimiento a esa información. Entonces, esas son las dos características principales de la página web. Además de eso, bueno, pues también se ha trabajado en dar información, sobre todo de lo que piden los usuarios. Y los usuarios, con el estudio que hizo Dacima al principio, pues se vio que realmente lo que pedían era tener el pronóstico a corto plazo de qué está pasando en su municipio. Y entonces eso es lo que ponemos en el frente para que la gente acceda de una forma muchísimo más fácil. Ha sido un año, bueno, relativamente normal en cuanto a precipitaciones. Ha sido un año que no nos ha dado excesivos sustos y ha sido un año que lo más llamativo del año ha sido sobre todo la cantidad de temporales que hemos tenido. Hemos tenido una cantidad de temporales de mar bastante significante, tanto a nivel de viento como a nivel de oleaje. Hemos tenido algunos registros de incluso 170 kilómetros por hora en alguna estación, que es, bueno, pues ya ahí se ve la importancia que tenía el temporal, y olas de hasta 9 metros, ¿no? Pero tiene una cosa buena y es que solo hemos emitido muchos avisos amarillos, clarísimamente, algunas alertas naranjas también, pero solamente se ha emitido una alarma roja y fue por navegación.
por el 28 de diciembre, al final de año, que nos provocó oleajes de hasta 9 metros de olas, que es un temporal, y eso unido a muchísimo viento, con lo cual, bueno, es el único que nos ha afectado seriamente. Este año, como bien sabéis, no hemos podido celebrar aún nuestra ya clásica y conocida, y me atrevería a decir también que reconocida, Gala de Bilbao Emprende. Es un acto festivo que edición tras edición celebramos en Azkuna Zentroa para distinguir y reconocer a todas aquellas personas emprendedoras que con la ayuda y el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao ponen en marcha un nuevo negocio, un nuevo proyecto en nuestra ciudad, o también mejoran el proyecto que ya tenían en marcha, su comercio, su empresa. Una cita, a nuestro modo de ver, y así la valoramos, una cita entrañable. Una cita entrañable, si me permitís, casi como una boda, en la que hacemos entrega, además, de esa baldosa de Bilbao, que es tan significativa para nosotros. La baldosa que de forma simbólica representa el premio y el reconocimiento al esfuerzo y al trabajo en nuestra villa. Este año llegamos nada más y nada menos que a la edición número 17. Pero el COVID, ese extraño y maldito virus que llegó el pasado año para alterar nuestras vidas, es implacable con el calor y con la alegría de la cercanía de los eventos y más aún con el cariño de los abrazos. Sin embargo, y haciendo un poco de alarde de nuestra bilbainía, os diré que ni el COVID ha podido impedir que hagamos este reconocimiento. Eso sí, lo hacemos de otra manera, como no lo habíamos hecho nunca, pero aquí estamos, o mejor dicho, aquí estáis. Tengo que confesaros que siempre había querido celebrar la Gala de Bilbao Emprende en este marco incomparable del Salón Árabe, que, como decíamos antes en euskera, es ese lugar donde celebramos los actos más relevantes de nuestra villa. A ver si después del 3 de abril podemos también volver a juntarnos aquí, en este Salón Árabe. Celebramos los actos de nuestra villa y por eso siempre he tenido esa pequeña ilusión. Pero al ser tantas personas, nunca lo hemos podido celebrar aquí y lo hemos hecho en ese otro marco incomparable también de la Azkuna Zentroa. Pero hoy sí, hoy estamos en este Salón Árabe, en el Salón de los grandes acontecimientos, pero no para celebrar la gala, eso hoy no es posible, pero sí para rendiros un homenaje a las personas emprendedoras. Personas sin ninguna duda valientes que durante 2020, el año del COVID, sorteando todas y cada una de las dificultades que la pandemia nos ha ido poniendo delante, habéis logrado crear vuestra empresa con la ayuda de nuestro Centro Municipal de Emprendimiento Big Bilbao. En total, 112 nuevas empresas que suponen 134 nuevos puestos de trabajo. Puestos de trabajo que han supuesto además la inversión de algo más de 1 millón de euros. Estamos hablando de cifras relevantes. No solamente sois unos valientes, sino que sois, sin ninguna duda, parte de la economía de la villa de Bilbao. Una cifra importante que queríamos poner en valor, ahora más que nunca, porque ha sido el año más duro que hemos conocido, sin ninguna duda. Insisto, el año de las personas valientes que se han lanzado a crear sus propios negocios en plena pandemia. El año en el que los emprendedores y emprendedoras de 2020 debían tener ya en sus manos la merecida baldosa de Bilbao. Tengo que reconoceros también que hacerlo no ha sido nada fácil. Tampoco para alguna de vosotras, Mayara, que llegasteis justo de ese viaje de Madrid, pero al final fue posible. Pero la baldosa de Bilbao en estos momentos está ya donde debía estar, con vosotros y con vosotras, con los responsables y con las responsables de esos 112 nuevos proyectos. Vosotros, vosotras, sabéis bien que durante unos días nos hemos dedicado a entregaros en persona este obsequio para mostraros nuestro más sentido agradecimiento y reconocimiento.
Un sencillo acto con todas las medidas de seguridad que hemos recogido en imágenes para que hoy, de forma simbólica, estéis aquí con nosotros y nosotras en esa pantalla de ese móvil gigante que hemos construido porque sois la especial y valiente familia de Bilbao Emprende 2020, el año del COVID. Sé que muchos y muchas nos estáis siguiendo por streaming. Nuevas tecnologías a las que hemos tenido que recurrir un día sí y otro también. Saben que no soy fan de esos encuentros vía streaming porque creo que no hay nada como el encuentro personal. Pero sí es verdad que las nuevas tecnologías nos están ayudando, nos están posibilitando a que cosas que no podrían ser realizadas de otra manera, con las nuevas tecnologías podemos llevar a cabo. Antes os hablaba de que nos faltaba el calor de la cercanía. Aunque no es lo mismo, lo hemos intentado suplir por estas fotografías y además están hoy con nosotros y nosotras dos de las empresas creadas el pasado año. Dos sociedades que hoy nos van a contar su experiencia en representación de las 112 valientes del 2020. Me refiero a Tokitu Espacios, firma creada por Amaya y por Joaquín, Amaya Díez Rodríguez y Joaquín Astorquia, y dedicada al diseño de espacios con el uso de las nuevas tecnologías. Y también a Ceolex, de Mayara Geisiane Marz, que ofrece servicios online de consultoría jurídica. Personas jóvenes, luchadoras, con experiencia, con proyectos incluso en el extranjero, muchas creadas por mujeres que creen en el esfuerzo y en el esfuerzo del trabajo. Muchas gracias a todos y a todas porque, habéis conseguido hacer vuestros sueños realidad con muy poco secreto, que es trabajar duro, no lo sabe nadie mejor que vosotros y vosotras, y habéis conseguido tener éxito. Sabéis que el camino no es fácil, el camino del emprendimiento, hay que tener la idea, hay que intentar desarrollarla, hay que conseguir financiación y hay que conseguir implantarla. Hasta ahí habéis llegado y es un gran éxito, por el cual os queremos felicitar. Y también queremos, dicho sea con la máxima humildad, ver que el trabajo que hacemos también desde el Ayuntamiento tiene sus consecuencias, tiene sus frutos. Y estamos encantados de haberos acompañado hasta aquí. Pero creo que es muy importante en el proceso de emprendimiento seguir acompañando en el desarrollo de ese proyecto, donde seguro que van a surgir algunas dificultades y demás, que en la medida en que así lo conseguiréis, sigáis contando con nosotros, que en la medida en que podamos estamos para intentar ayudaros. Así que eskerrik asko guztioi, bihotz bihotzez. Estamos aquí en representación de esas 112 empresas, somos nosotros dos, nos ha tocado, cualquiera podría haber estado aquí. Ha sido difícil, un año complicado para todos, pero nos hemos decidido a crear ciudad, al final, como ha dicho el alcalde. Os voy a contar muy resumidamente mi historia, un poco como ha contado el compañero, y también contar la historia de lo que ha sido Ceolex, pero en representación, como ha comentado, de todas esas otras empresas que hemos surgido en este año de 2020, Ha sido un año complicado, como ha comentado, pero sin lugar a duda, en los momentos complicados es cuando más tenemos que ser valientes y tenemos que arriesgar y apostar por aquello en lo que creemos para realmente hacer que las cosas funcionen mientras conseguimos aportar un valor a la sociedad, Yo soy brasileña, vivo en el País Vasco desde eran 12 años, un año en Bilbao, brasileña de sangre, vasca de corazón, sinceramente. Euskaraz ulertzen dut, baina kostatzen zait, pero seguimos intentando y al final es importante, Yo sigo siendo estudiante de Derecho y Comunicación. Estando en la carrera conseguí empezar a observar, al final soy un poco de esas personas nativo digitales y comencé a observar que el sector legal seguía siendo un poco arcaico. Y cómo podía ser que en una actualidad en la que realmente vivimos con la tecnología y con facilidades tan grandes, seguía estando en un sector tan importante como el legal de una forma tan arcaica, Entonces era muy importante para nosotros, para mí en ese momento, dar con una solución que pudiera acercar el derecho hacia las personas.
Primeramente surgió lo que se llamaba Legebot, era un chatbot que ayudaba a las personas a resolver dudas de derecho laboral, que finalmente evolucionó gracias a la ayuda de mis socios, iPower, a lo que es hoy en día Ceolex. Estuvimos un año trabajando un poco en lo que era la investigación de mercado, entender muy bien qué propuesta queríamos lanzar y efectivamente en febrero de 2020 nos constituimos y nos lanzamos a la piscina. Obviamente 3 semanas después se dio el confinamiento y tuvimos que aprender a ser flexibles y a encontrar en ese momento tan difícil una oportunidad. Es decir, este momento, sin lugar a duda, supone a muchas empresas que se están arriesgando una complicación, pero al mismo tiempo puede aportar flexibilidad en cuanto a entender los movimientos del mercado, a estar muy presentes y muy centrados en lo que necesitamos aquí, en lo que necesitamos en toda la península. En nuestro caso, al final, nos dirigimos a todos y creo que al final se trata de eso, ¿no? de que consigamos, de alguna forma, aunque haya momentos de crisis, seguir muy centrados en lo que el usuario está requiriendo, en lo que el mercado nos está pidiendo y qué solución podemos aportar, sin nunca olvidar que, a pesar de que nuestra idea nos puede parecer increíble, es importante que tenga una funcionalidad y, para mí, que aporte algo a la sociedad, ¿no? Sin lugar a duda, en nuestro caso, Bilbao Ekintza ha sido como un miembro del equipo, Big Bilbao como un miembro del equipo que estaba a nuestro lado apoyándonos, y que ser emprendedor es difícil, se requieren tantos conocimientos que al final, aunque estés aprendiendo cada día, siempre hay nuevas competencias que tienes que seguir aprendiendo, y de esta forma Bilbao Ekintza, nosotros sí que los cursos que nos dan, el apoyo constante, cualquier cosa que necesitemos, en ese sentido es verdad que en Bilbao se hace muy sencillo emprender, ¿no? Desde esta perspectiva y aún un momento como el 2020. Y nada más, me gustaría agradecer por estar aquí. Y es un placer, en nombre de todas esas otras empresas. Como ha dicho Joaquín, no somos nosotros, somos simplemente el reflejo del trabajo de muchísima gente que seguimos peleando cada día un poco para seguir desarrollando ciudad, ¿no? Agradecer al Ayuntamiento, a Bilbao Ekintza, a los medios y a todas las instituciones. Eskerrik asko.